Iniciando con el análisis de esta semana. ¿Qué es lo que tenemos para esta semana? Bueno, vamos a arrancar un poco con el euro dólar. Bien, ¿qué es lo que tenemos en el euro dólar? Bueno, el euro dólar en sí viene con una tendencia alcista Bien, muy fuerte. Yo en lo personal me esperaba que en esta zona de acá, yo en lo personal esperaba una reversión acá. De hecho yo vendí acá el viernes después de que el precio neutralizó estos altos. Yo lo marqué acá con una línea. Neutralizó este alto de acá y a su vez este otro alto de ahí. Después, posterior a esa neutralización, bien, posterior a esa neutralización el precio había dibujado unos altos iguales por toda esta zona. Y de hecho acá en esta noticia, que fue, si no recuerdo, si estoy recordando bien, IPP la semana pasada, hizo otro alto casi idéntico a los anteriores. Yo podría marcar tranquilamente todo esto como altos iguales y eso no me daba mucha buena pinta para vender, sobre todo sabiendo que siempre los puntos estructurales, los altos y los bajos, que son producto de una noticia, suelen ser liquidez para el precio. La suele venir a buscar siempre y después eh, continuar con su dirección, ya sea al alza o ya sea a la baja. Pero no suele funcionar los altos o los bajos creados por una noticia como una zona válida. Eso sumado a que quedó a la misma altura que todos estos, lo tomé como liquidez. Y si bien acá el jueves sí logró neutralizar esos saltos y hacer un cambio de estructura en este punto, me pareció una buena zona para ventas. Sin embargo, el precio no respetó esa zona y prefirió seguir subiendo, en sí continuando con la tendencia que viene teniendo en general, que está súper alcista, súper alcista. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que vemos? El precio viene haciendo esto de acá, me viene haciendo un bajo, un alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto y viene respetando esta estructura. Mientras esto se siga respetando, la tendencia está innegablemente alcista. Bien, entonces, si bien esto es cierto, también es verdad que estamos bastante caros en el rango. Eh, yo a mi gusto no trataría de sumarme a una compra, no buscaría sumarme a una compra para seguir el order flow, sino que, porque ya estamos en un rango muy alto, bien, una buena venta pudo haber sido en este punto, posterior a la manipulación que hizo el precio en toda esta zona, que manipuló y de ahí continuó subiendo. Ya en medio de este quilombo, la verdad no buscaría sumarme a una compra, así que vamos a determinar un poco hasta qué punto podría llegar a subir tranquilamente el euro dólar. Bueno, esta posible zona ya fue eliminada, voy a marcarlo acá. Esta posible zona de oferta ya fue neutralizada. Así que el siguiente nivel lo tenemos, para entender un poco más de contexto general, vamos a ir a una temporalidad más grande. ¿Qué es lo que tenemos en la temporalidad diaria? Bien, en la temporalidad diaria, como ya venimos viendo en sí desde los primeros análisis, a mí me gustaba mucho para que el eurodólar haga un retroceso profundo por encima del 50%. Actualmente ya estamos en esos rangos desde la semana pasada. Así que, ¿qué es lo que veo de muy buena probabilidad? Bueno, este alto de acá podía funcionar, vimos que no funcionó, así que si bien acá tenemos, eh, esto por ahora lo voy a dejar marcado para la temporalidad semanal,
Si bien nosotros acá tenemos un patrón interesante de oferta, bien, este lo voy a sacar. Acá tenemos un patrón interesante de oferta, esta vela de acá, esta vela martillo, Harami. Yo creo que realmente puede muy probablemente funcionar para tener una venta intradía. Sin embargo, no creo que en este punto se dé la reversión del precio, ¿bien? No creo que el precio llegue acá y ya inicie una buena tendencia bajista, pero sí es muy probable que tengamos en esta zona una buena reacción del precio para vender intradía, ¿bien? No una venta swing, sí una venta intradía, porque la otra zona, que era esta que teníamos acá, ya fue eliminada. Ya fue eliminada, así que esa es nuestra zona siguiente. Vemos que es una zona perfectamente válida, es un patrón de oferta que a su vez toma liquidez en este punto previo a su posterior rompimiento de estructura, tomando estos bajos y todos estos bajos. Primero toma toda esta liquidez que el precio deja de antemano, acumulando, manipulando y distribuyendo. Por ende, es un patrón interesante. Pero porque digo que es muy probable que no sea en esta zona la reversión de la tendencia, más sino una posible reacción, porque en una temporalidad mayor, en una temporalidad semanal, lo que vemos es que el eurodólar en sí viene subiendo con mucha fuerza y yo creo que es más probable que llegue a una zona más alta, siendo un retroceso más profundo, en todas estas zonas de acá, este patrón de oferta superior, en este order block Gordo, de arriba. vos ya. Bien, yo creo que es Ay, bastante perdón. probable que lo veamos por estas zonas más altas. Por ende, visto de esta manera, tendríamos este alto de acá como liquidez, que el precio va a venir muy probablemente a buscar. Entonces tendríamos en esta zona de acá, voy a marcarla esta zona con otro color, que lo tenemos más a futuro. Tenemos esta zona como el objetivo semanal y esta zona azul como una oferta donde muy probablemente para esta semana, cuando el precio llegue, nos dé una reacción interesante en esa zona. Bien, esta demanda de acá abajo ya no la veo de tan fácil alcance para el precio. Bien, vamos a una temporalidad de 4 horas. Si bien es cierto que el precio subió de esta manera tan inorgánica, sin un retroceso profundo, eh, básicamente lo que está haciendo es dejar liquidez para venir a buscar en un futuro. Tanto ahí como acá, el precio está dejando liquidez y obviamente la va a venir a buscar, pero no sin primero apoyarse en en una zona fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos esta zona de acá, voy a poner para verla en 4 horas. Si bien nosotros tenemos esta zona como zona interesante, en diario, en 4 horas la podríamos refinar un poco más y entender que si bien todo esto es la zona, sinceramente me gusta mucho más el extremo superior a mí, en lo personal. Tendríamos esto de acá como una zona interesante, súper interesante, más para una venta intradía, en caso el precio nos confirme. Tenemos entonces la zona superior de 4 horas y de la zona diaria, perdón, y la zona de 4 horas refinada. En ese caso nos da este alto de acá como liquidez. Entonces tendríamos al precio muy probablemente subiendo, continuando con el order flow alcista, y reaccionando en esta zona de acá una vez tomada esta liquidez de este alto.
O también lo podría tranquilamente hacer por acá abajo, una vez llegue a la zona. Sí que me gustaría y veo bastante probable que el eurodólar tenga un retroceso hasta, quizá, muy probablemente, este nivel. Esto es una neutralización, lo voy a anotar como neutralización. Un retroceso hasta esta zona de acá. Sí, es el nivel que llega a eliminar esta liquidez de acá. Es el punto en donde el precio manipula, toma esta liquidez y genera este nuevo impulso al alza. Así que es muy probable que tengamos un retroceso. Por ende, ¿dónde me gustarían las ventas? Me gustarían, en lo posible, no antes de llegar a estas zonas. Es decir, recién una vez que el precio llega a estas zonas de acá arriba, es que estaría buscando ventas. O si no, lo otro que podemos estar buscando para los siguientes días es un retroceso hasta estas zonas y acá ver la reacción del precio para sumarnos a la compra macro. Esto, en caso de darse este escenario de tener un leve retroceso para sumarnos en compras, es de mucha mayor probabilidad, ya que el contexto mayor viene siendo alcista en prácticamente todas las temporalidades. Por ahora, en todas las temporalidades, el precio viene alcista. Bien, entonces este escenario a compras sería un escenario muy bueno. Si no, únicamente me gusta las ventas recién en esos niveles que vimos anteriormente, que no sé por qué no me quedaron marcadas. Claro, acá. De 1 a 24 horas. Perfecto. Entonces, en sí, esos son los dos escenarios que me gustan. O compras aproximadamente por estas zonas o ventas en estos niveles de acá arriba. Son los dos escenarios que más me gustan para el euro dólar y es lo que estaría buscando en esta semana. Mientras tanto, en el medio, yo prefiero quedarme viendo el precio y no sumarme a ningún movimiento porque realmente está muy engañoso. Sumarse ya en el medio del movimiento es como un poco querer agarrar un cuchillo mientras está cayendo, agarrarlo en el aire. Es más fácil comerse una herida, en este caso un stop loss, que acertar a la dirección. Eso en cuanto al euro dólar. Si miramos un poco la libra, el libra dólar, ¿qué es lo que tenemos? Una temporalidad de 4 horas bien alcista. Vamos a mirarlo un poquito en la temporalidad mayor. La temporalidad mayor, como venimos viendo ya desde hace varias semanas, esta fue la demanda que hizo que el precio cambie la estructura y tenga todo este impulso alcista, bien, que de momento todavía no llegamos a la primer zona de oferta potencial interesante, bien, esta es la primera zona que veo interesante para el libra dólar, para tener una reacción, sino la siguiente es esta de acá arriba, pero están muy pegadas. Se podría refinar a esta de acá. Sin embargo, a verlo, vamos a la temporalidad semanal. Podría funcionar, sí, podría funcionar. Viéndolo así, tenemos esta zona de acá arriba. Aunque en sí, en un escenario similar al que teníamos con el euro dólar, este es el objetivo superior. El objetivo a largo plazo en el libra dólar es este de acá. De hecho, probablemente elimine este alto y lo veamos en su continuidad alcista. Pero bueno, eso es muy a largo plazo. Ya veremos, una vez tengamos el precio en esas zonas, qué es lo que tiene ganas de hacer.
De momento, en lo que tenemos más cerca es observar al precio en este nivel de por acá. Tenemos este como un nivel de liquidez previa a la zona. En 4 horas tenemos un escenario muy similar al que tuvimos con el que vimos con el euro. Manipula este bajo de acá con este impulso. Lo manipula por poco, pero se nota. Desde ahí el precio rompe al alza y podríamos ver como potencial zona de demanda, interesante, en caso el precio quiera retroceder, tenemos esta zona de acá, está interesante, es la zona previa a la neutralización, con un buen impulso, vemos que tiene un imbalance en esta zona también, así que todavía no fue mitigado, por ende veo que es una potencial zona de demanda fuerte. Tendríamos que ver si el precio desde ahí quiere hacer darse la vuelta. Yo en lo personal me gustaría que elimine este alto de acá antes de ver una venta, excepto haya un escenario demasiado bueno. Pero veamos cómo realmente el precio no tiene una buena base en este punto como para decir, sí, es una zona donde me puedo llegar a confiar, donde podría tomar una buena venta, así que cualquier confirmación que dé previa a esa liquidez la vería más como una trampa. La vería más como una trampa y podría tomar quizás ya como zona más interesante esta de acá arriba. Bien, esta zona de acá arriba la veo con más probabilidad de ser respetada, que tiene justo la liquidez por debajo antes de llegar a la zona. Así que en sí el escenario es similar al del euro. ¿Cuánto le falta para llegar acá? Faltan 40 pips para llegar, a ver, es más, si lo miro desde el alto, le faltan unos 30 pips. 30 pips para llegar a neutralizar el alto y unos 35 para llegar a la zona. Para la libra eso es nada. Puede incluso pasar mañana. Podría tranquilamente estar consolidando, en Londres subir y en Nueva York dar una reversión tranquilamente. No digo que este escenario se dé mañana, pero está muy cercano tanto al alto que es la liquidez como a la zona que vemos que tiene por encima. Así que el escenario es similar, buscaría o sumarme a ventas por acá, ventas intradía. Acordémonos que tenemos una zona mayor justo por encima, una zona diaria, así que son ventas intradía y en caso el precio descuente, esta zona de demanda de acá es la ideal. En 4 horas no tenemos demasiado como para agarrarnos. No hay nada demasiado claro. Veo más probable que el precio siga subiendo y tomar ventas por acá arriba, o a lo sumo, en caso tengamos un retroceso profundo hasta esta demanda, buscar una compra para continuar con el movimiento de la tendencia. Quizás podríamos llegar a tomar esto como la zona mayor, tomar esto como la zona mayor y tener el escenario de abajo como el ideal. Tener el de acá abajo como el escenario ideal. En el medio, mismo escenario, no buscaría meterme, me parece bastante arriesgado y de momento poco claro. Así que estos son los dos puntos donde me gustaría sumarme o a una venta o a una compra. Mismo escenario que vimos con el euro, similar, el precio está dejando
barbaridad de liquidez en todos estos puntos, así que es muy probable que tarde o temprano, no diría tan temprano, pero sí el precio se va preparando como para en algún momento venir y limpiar todo esto. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero de momento no es la prioridad. Y para confluirlo un poco esto con el DXY, para acompañarlo un poco al análisis en el DXY, lo que venimos viendo es que el precio todavía está cayendo y ya llegamos a esta zona, que es la zona que a mí me venía interesando, que es este nivel diario de acá abajo. Es un nivel diario interesante. Si lo medimos con un Fibonacci, vemos que recién hoy el precio llegó a retroceder hasta el 50%. Recién hoy tengo el 50% por acá y acaba de llegar ahí. Así que refinando un poco este order block de acá, lo tenemos por acá, el precio acaba de tocarlo y vamos a ver si le funciona para tener una reacción. Yo en lo personal lo que veo en el DXY es que no hay ninguna zona potencial de demanda por ahora que al precio le pueda funcionar para tener una reacción fuerte. Sí podríamos buscar una reversión intradía, pero la verdadera reversión yo la buscaría por este nivel de acá abajo. No creo que se dé antes. No creo que se dé antes. Quizá podría ser que midiéndolo de esta forma, el precio continúe cayendo hasta acá, tenga su reacción hasta esta zona de aquí y acá continuar cayendo al verdadero nivel donde podría llegar a llegar, excepto datos macroeconómicos ayuden a lo contrario, en lo que es en cuanto a lo técnico. Sí que me gustaría a largo plazo ver al dólar por acá abajo. Ahora, en lo que es para esta semana, como dijimos bien, como vimos recién, tenemos esta zona que el precio acaba de llegar hoy, que la refinamos un poco por debajo del 50%. En 4 horas, refinándolo aún más, me interesa este nivel de acá. Este nivel sí que me parece bastante más interesante, como para que el precio recién acá tenga una reacción. Te lo voy a dejar como una zona más macro, la zona diaria. Y en 4 horas refinado tenemos entonces esta zona de acá. El precio viene, toma este bajo primero como liquidez y de ahí podríamos tener una buena reacción hacia este nivel de oferta de acá arriba. Es muy probable. Veamos cómo acá, en este nivel, el DXY no llegó a neutralizar estos altos. Sin embargo, tanto el eurodólar como la libra contra el dólar sí lo llegaron a neutralizar. Eso me parece súper interesante. Sin embargo, igualmente veo este como el nivel de oferta al que el precio podría llegar. Podríamos tener un retroceso hasta estos niveles y continuar cayendo, o lo que yo veo todavía más probable es liquidar acá y ahí sí sumarnos a un retroceso. De hecho, si yo volteo este gráfico, vamos a ver un escenario idéntico a los dos que estuvimos viendo hasta recién. Vamos a estar viendo literalmente casi lo mismo que vimos en el euro dólar y en la libra contra el dólar. Un gráfico subiendo hasta acá y acá sumándonos a la reacción por estos niveles. Podríamos tener esto como zona de reacción interesante a tener en cuenta en caso nos lleguemos a sumar a ventas en eurodólar y en libra dólar, lo cual sería un DXY al alza. No hay que olvidarnos que ahora lo estamos viendo invertido, como una zona potencial para en caso nos hayamos sumado al mercado para tenerlo en cuenta para salir. Ya una vez en este punto, excepto nos estemos queriendo sumar a una visión más swing,
es interesante tener en cuenta este punto del DXY para tomar ganancias y salir de las operaciones. No me parecería demasiado idóneo querer sumarnos de una zona a la otra, teniendo en cuenta que estamos yendo a contratendencia. Así que eso es un poco lo que veo para esta semana. Eh, no sé si estuvo claro, si me fueron siguiendo, o si quieren preguntar algo, o aprovechar este tiempo para preguntar algo, decir algo, analizar algún otro activo. ¿Podríamos mirar un poquito del oro, Axel? Vamos a darle una ojeada. Claro, vamos a darle una ojeadita al ojo en este rato que tenemos. Con el oro, bueno, me parece que habíamos analizado otro gráfico, a ver si lo tengo por acá. Creo que el de Pepperstone habíamos visto la vez anterior. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá en el oro? En el oro actualmente se apoyó en esta demanda, en esta oferta de acá arriba, le funcionó perfecto y todavía no llegó a esta zona de demanda, que es la que habíamos visto la vez anterior que lo analizamos, como interesante para tener una reacción. Así que existe la posibilidad, si bien puede ser que el precio haya tomado esta como la zona de demanda, igualmente tampoco llegó a tocarla. Yo me quedo con la zona anterior, lo que parece estar siendo bastante claro que está armando el precio es dejarme este bajo de acá como liquidez justo antes de la zona de demanda que no vino a testear. Bien, tengamos también en cuenta de que el precio, al apoyarse en esta demanda de acá, tuvo un impulso muy eh, directo, prácticamente sin retroceso, prácticamente no, de hecho, sin retroceso, y el primer retroceso lo está dando ahora. Por lo que yo sí me espero que el oro tenga un movimiento más a la baja. Veo un oro al corto, mediano plazo a la baja. Probablemente hasta un mínimo un 50% de esto, ¿ok? O incluso hasta podría llegar a tomar estos bajos de acá. Tranquilamente. Pero bueno, eso ya sería, calculo yo, para el año que viene. No creo que es algo que sea algo a tan corto plazo eso. A más mediano plazo, cercano plazo, lo que veo es que el oro puede tranquilamente querer buscar este nivel de por acá, este nivel de demanda. Vemos que le sirvió este nivel de oferta. Le sirvió este nivel de oferta, que es el que fue el responsable de romper la estructura en este punto de acá. El oro rompió la estructura, cambió a una estructura bajista, donde lo tengo acá está en negro, rompió la estructura A bajista, me deja liquidez previa a la zona de demanda, retroceso, y de ahí ya empezamos a ver que tiene intenciones bajistas. Probablemente en esa mecha de acá tengamos alguna zona importante, vamos a verlo en una temporalidad menor. Teníamos esto marcado como liquidez, el precio ya se lo vino a neutralizar la semana pasada, se apoya en esta zonita de acá arriba, bien, a ver si en una temporalidad un poquito menor lo podemos refinar. Bueno, ya está bastante, lo habíamos marcado de esta zona, claro, lo respetó hermoso al orden lo que habíamos marcado en ese punto. Vino, testeó este order block de acá, y desde ahí tuvo su buen cambio de dirección
Sí que me dejó liquidez por acá encima, puede que la venga a buscar, aunque también ya llegó a esta zona de demanda que tenía acá abajo, que era la más interesante, que ahí llegó hoy mismo hasta esa zona. Así que lo que podríamos ver en el oro es que neutralice estos saltos de acá por poco, aunque sea por un pip, podría tranquilamente neutralizar este alto y desde ahí tener una reacción a la baja importante. Sí que veo que elimine este bajo de acá. Me gustaría, la verdad, que lo elimine. Todo esto lo marcaría yo como liquidez, a la que el precio la va a venir a buscar. Más que nada también porque ya vimos en un contexto macro de que el oro tiene motivos para caer. Tiene bastantes motivos para caer, así que sí que lo considero bastante factible de que el oro tenga una reversión muy probablemente después de comerse esa liquidez. Porque en cuanto a esto, capaz en 4 horas no tenemos una zona demasiado clara. Tenemos esto como una zona posible, aunque teniendo en cuenta también el escenario más macro, probablemente pueda o dar un retroceso profundo hasta estas zonas, o tranquilamente le puede alcanzar al oro después de tomar este alto de acá para ya arrancar su camino a la baja. Eso también es bastante probable. Que no necesite hacer un retroceso hasta estas zonas y desde acá ya caer. Eso es en sí lo que veo en el oro. Si bien esta es la zona de demanda que ya fue testeada y demás, no buscaría eliminarla de una, si bien la tendencia mayor nos da a entender de que es muy probable, hasta que hasta en realidad, para ser más específico, hasta que este bajo de acá no sea eliminado, todavía el precio viene alcista en macro. Pero tenemos muchos motivos para ver que el precio se dé la vuelta ya en este punto de acá. Así que tenemos esta demanda como posible freno para el precio en caso cumpla este escenario que tenemos acá. Así que bueno, ahí ya tenemos un poco el eurodólar, la libra y el oro. Eh, Así que muchísimas gracias. Yo creo que con eso ya podemos ir cerrando. Y Genial, bueno, Axel, muchas gracias. buenísimo. Gracias Un a poco. todos y nos estamos viendo el miércoles entonces, que continuamos con las clases avanzadas. Nos vemos, un abrazo a todos.